Mundo, bienvenidos a Crónicas de un Debra y Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Como siempre, les doy la bienvenida a este lugar en donde a veces se tiene un plan, pero se habla mucho y se habla mucho. No sé por qué dije pero. Esta es la vibra. Hablamos de literatura, narrativa, bueno, contamos historias, utilizamos ejemplos de cómo se construyen historias, tropos, arquetipos. Hemos estado muy en general, en cosas muy generales. Doy ejemplos de cosas que a mí me sirven para llegar a hacer eso, para ejercitar ciertas cosas, como ahorita estamos hablando de creación de personaje. Utilizo historias para ejemplificar, usualmente de videojuegos porque es un hobby y estoy en Twitch y entiendo mi mercado. A veces también utilizamos películas, cómics, historias que se me vienen a la mente. Hoy continuamos, como ya dije, con creación de personaje. La semana pasada hablamos de world building o creación del mundo. El stream anterior, el lunes, ejemplificamos cómo es la creación del personaje, qué tantos niveles y cómo se pueden hacer ejercicios para crear un personaje. Llegamos a la conclusión de que estar creando un personaje también te lleva a crear un mundo, porque no es estático y cada uno se alimenta del otro. Y estuvo agradable. Hoy voy a ejemplificar de una manera más fría esto de creación del personaje, especialmente utilizando dos personajes para dos arquetipos que se han confundido o que creo que la gente no entiende muy bien por nuestra falla de nuestro sistema educativo. Voy a utilizar a Cloud Strife de Final Fantasy VII y a Clive Rosfield de Final Fantasy XVI para ejemplificar tanto a un personaje complicado como un personaje complejo. Antes de eso voy a definir para mí qué es un personaje complicado o qué es un personaje complejo, cuáles son las diferencias y por qué la gente común cuando habla de un personaje complejo realmente está hablando de un personaje complicado y cuando está hablando de un personaje complejo lo utilizan de varias palabras, de varias otras palabras. Empezamos con complicado. Un personaje complicado es aquel que mientras lo lees hay varias cosas que te van a generar empatía o van a ser entrañables de él, pero hay muchas otras que van a ser chocantes, que no te van a gustar y que van a generar conflicto contigo. Es un personaje sumamente interesante, pero que no necesariamente, o en la mayoría de los casos, no es alguien con quien te gustaría llevarte en la vida real, porque sería muy difícil, muy problemático, hasta cierto punto muy tóxico. Es un personaje con capas, con muchas capas en la narrativa. Y fuera de la narrativa es un personaje que se presta a muchas interpretaciones, a muchas lecturas, y la palabra que se puede utilizar más para definir a este tipo de personajes es ambiguo. Por ejemplo, un caso muy popular es Paul Atreides como un personaje complicado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros entendemos de dónde viene y básicamente lo que él está haciendo es para lo mejor de una galaxia, sus acciones son monstruosas. No se nos olvide que el yihad de Paul terminó con 61 billones de personas muertas. Eso es un personaje complicado, eso es lo que la gente dice, ah, es que es complejo. Kind of, o sea, sí. Un personaje complicado por naturaleza va a ser complejo. Un personaje complejo no necesariamente va a ser complicado. Esta ambigüedad que tiene un personaje complicado le da lo que lo hace complicado, que es tan complejo dentro de la historia como fuera de la historia. Por ejemplo, hay muchos personajes que dentro de la historia pueden ser catalogados como complejos, como, no sé, Edmond Dantes de El Conde de Montecristo es un personaje complejo dentro de la historia. Pero fuera de la historia no es complejo, no es complicado, es alguien que quiere venganza y aprende que hay mejores caminos que la venganza y que al final de cuentas lo único que es para cumplir sus sueños tienes que tener una esperanza. Sí es complejo dentro de la historia por ciertas actitudes que toma y ciertas decisiones que no lo hace, que lo hacen igual o peor que es que a las propias personas que lo traicionaron originalmente. Y hasta llega a hacerle mucho daño a la persona que él antes decía prefería amar. Pero fuera de la historia es muy fácil de leer, es muy fácil de entender y de analizar. Las lecturas que este personaje da son pocas. Es la intención de Alexandre Dumas era
es muy clara con ese personaje. Un personaje complicado, la lectura en sí es difícil, la lectura en sí tiene varias connotaciones que si alguien no tiene un punto de vista igual al tuyo, puedes entender de dónde vienen y puedes comprender y es igual de válido que el tuyo. Eso es un personaje complicado. Y ahora no les voy a contar la historia de Cloud Strife porque Final Fantasy VII es una historia increíblemente compleja y una de mis favoritas, pero sí voy a narrar cómo pudieron, el tipo de decisiones que se tomaron, o sea, en entrevistas y eso que nos han hecho que se han tomado, para construir ese personaje y el legado que ese personaje ha tomado, tanto en la historia original como en el remake. Así que iniciemos. Cloud Strife es una respuesta a la historia anterior que es Final Fantasy VI. Esa historia fue una historia de ensamble con varios personajes donde es difícil decir que hay un personaje principal. Usualmente caemos en... Depende si estás hablando antes del salto del tiempo o después del salto del tiempo durante la historia. Es Terra o Celes. Y Cloud fue en respuesta a esto. La siguiente compañía decidió, o el escritor del siguiente juego de Final Fantasy VII, decidió hacer que ahora sí la historia tenga un personaje principal, que sea un eje que gira toda la historia. Entonces, esto significa que por decisión, cualquier historia que ellos fueran tomando, tanto el antagonista como el protagonista deberían ser reflejos de sí mismo. Esto también es un ejemplo de creación de personaje, en donde el villano o el antagonista usualmente tiene que ser un reflejo oscuro del protagonista. Usualmente hay casos en donde el antagonista es completamente distinto y es un emperador oscuro y es malvado por ser malvado o maldad extrema. Y eso también es válido. También es válido crear algo tan oscuro y tan malvado que el héroe se tenga que enfrentar a eso y no tengan realmente cosas en común. Como He-Man anterior, antes de que hicieran el retcon de que Skeletor es su tío, básicamente, pero cambiado por la magia. Y tiene su lugar en la historia. A veces sirve tener un villano tan sencillo, tan simple, que no tengan, que aunque sí la ira puede ser personal por las acciones, no hay una relación personal entre protagonista y antagonista. Un otro caso es, por ejemplo, el Señor del Fuego Sai y Aang de Avatar, la leyenda de Aang. Realmente no tienen nada en común, pero son enemigos acérrimos. Cuando Pero cuando tienes un personaje complicado y el villano es un reflejo de lo que este personaje pudo haber sido, generas una dinámica mucho más interesante, más personal. No solo conviertes al villano en un villano, sino en un némesis. Que aunque la palabra ha cambiado mucho, usualmente némesis es una diosa, bueno, originalmente némesis es el nombre de una diosa griega que trae justicia divina ante los pecadores. Ahora se ha cambiado en que Némesis es el enemigo acérrimo más personal que un personaje puede tener. Es decir, es el que lo va a sacar de sus casillas, el que va a poner en tela de juicio en tela de juicio sus morales, el que lo va a llevar a extremos para que se rompa su moral o lo que ustedes quieran. Y no solo es un enemigo, sino es alguien que el protagonista odia. Eso es un némesis. El caso más famoso hoy en día, los casos más famosos hoy en día son Superman y Lex Luthor, Batman y el Guasón, que tengo mis opiniones sobre eso, Spider-Man y el Duende Verde, well, Flash y Anti-Flash o Doctor Zoom. O sea, existen este tipo de relaciones. Y cuando se decidió crear cuando se decidió en Final Fantasy VII que hubiera un solo personaje principal, eso significa, como algo muy popular del juego anterior fue justamente su villano, que fue un villano increíblemente complejo y complicado, que se presta a varias lecturas y que es reflejo negativo de todo personaje que ha sido considerado principal. Eso significa que la relación personaje principal, protagonista, Cloud, con el antagonista, villano principal, Sephiroth, tiene que ser increíblemente personal y visceral. Ahí está el primer nivel de desarrollo de este personaje. Pero luego viene el qué queremos contar. Muchos de los temas de Final Fantasy VII son reflejados en los personajes. Revolución, identidad, legado. Muchos son personajes, pero
muchos temas secundarios, pero los temas principales, que son identidad, trauma y pérdida, son representados por Cloud Strife. Así que, ¿cómo diseñas un personaje a base de eso? Bueno, vamos a hacer que tenga problemas de identidad porque tratamos de eso en nuestra historia. Va a ser el chico, la cara de estos problemas por muchos años para los que crecimos con eso. Y también le vamos a hacer que sufra grandes pérdidas en la historia. Aunque muchos de los héroes de Final Fantasy son conocidos porque no importa qué tan mal pasan las cosas, siempre siguen adelante y terminan triunfando por esta determinación, vamos a quitarle todo a Cloud. Vamos a hacer que la pregunta sea: ¿quién eres tú si tú no puedes confiar en tus memorias? ¿O quién eres tú si a ti te quitan todo lo que tú crees que te hace a ti como persona? Entonces ahí empezó la creación del personaje en personalidad y en carácter. Entonces en ese caso tenemos a alguien, spoilers para un juego que salió en 1997, y creo que son de los spoilers más conocidos en la historia de los todos. Tenemos un personaje cuyas memorias están tan rotas que él crea una personalidad falsa a partir de lo que él ha visto. Esta personalidad falsa le da un carácter arrogante, un carácter no ligeramente petulante, y este carácter irónicamente se vuelve una crítica y una deconstrucción de los personajes que eran muy populares en la época en los cómics, como Wolverine, como Cable, como Spawn, como The Dark, como Jackie Estacado, todos esos arrogantes, pesimistas, mamones, brooding, así de sufridos, básicamente. Él los empieza a deconstruir. Cloud Strife empieza a ser el anti este personaje. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien en cuyo backstory fue secuestrado por 5 años y su sentido de identidad fue completamente destrozado por células foráneas, por experimentos. Y esta discrepancia de edad se vuelve de que él a los 21 años, justo por sus problemas mentales, él actúa como un niño de 15 años pensaría que actuaría alguien en su posición. Es decir, un super soldado que de seguro vino de tal, que es muy chingón, así que de seguro va a ser prepotente y está basado en alguien que sí conoció así, pero transgiversado desde su punto de vista. Y todo el mundo que lo conoce sabe que es una actitud falsa, que es un carácter falso. Simplemente piensan que es muy tímido, o que pues trabajar para los malos por mucho tiempo pues generó esta barrera. Nadie sabe la profundidad de los problemas de identidad que tiene Cloud. Pero en el transcurso de la historia hay momentos en donde se muestra el verdadero él. El tímido, el nerd, un antihéroe clásico, en donde es terriblemente inseguro, terriblemente tímido, y que está sobrellevando ciertas cosas al exagerar ciertas cosas que él cree que son cool, pero lo hace de manera inconsciente, así que él se crea sus propias mentiras, lo cual, por ejemplo, cuando estamos llevando esto seguimos con el tema de identidad, así que él crea una personalidad falsa, basta de memorias manipuladas, y justo esta debilidad mental que él tiene, quiebre mental que tiene, es lo que permite que al, al, al director del juego, a la historia, jugar con eso. Es decir, todos en una historia, o sea, todos los que sabemos ya el plot twist, sabemos que no podemos confiar 100% en lo que dice Cloud sobre su pasado. La amiga de la infancia, Tifa, tampoco le cree. Pero es justo con lo que empiezan a jugar de esto, con memoria, con identidad, con el pasado, con pérdida, que dice suficientes cosas que son reales o que sí sucedieron, pero que él no tiene derecho de saber, que empiezan a generar esta duda y esta gran pregunta que lleva aquí: ¿y quién eres? ¿Qué eres tú? Todo esto por decisiones que se han tomado porque son los temas de la historia y, como hemos dicho, los temas se encarnan en los personajes. Visualmente, Cloud también ha sido pues es mucho de la época. Tiene los pelos parados, tiene un arma enorme, pero tiene ciertos dejos visuales que también nos informan de su personalidad o lo que él cree que es su personalidad. Utiliza el uniforme
que utilizaba a su amigo, el verdadero héroe en el pasado, de, que la persona en la que Cloud basó su personalidad en, utiliza algo muy similar, casi idéntico, pero lo suficientemente modificado para que pase desapercibido, casi no genera emociones, las que genera son mucha ira o es una indiferencia porque está tan dañado mental y emocionalmente que él no se permite realmente mostrar emociones hasta el desarrollo de personaje. Y lo tercero más emblemático de su diseño del personaje, aparte de los pelos y de la espadota, son sus ojos. Los ojos están hechos de un color de cielo, acuosos, medio verdes, que los comparte con el villano. El villano y él son lo mismo. Y esto da otra capa a la creación del personaje, otra sutileza, otro reflejo de que el villano es en lo que Cloud se pudo haber convertido de no haber sido por el desarrollo de personaje o por los personajes secundarios. Cabe añadir que la dinámica protagonista-antagonista en ese juego fue diseñada pensando en la gran rivalidad histórica folclórica de Miyamoto Musashi y, y Sasaki Kojiro, dos espadachines feudales japoneses muy famosos que tienen posiblemente la gran rivalidad entre samuráis. La voy a contar un poco. Sasaki Kojiro era alguien que era un gran espadachín, pero nunca pudo derrotar a Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi era alguien increíblemente talentoso. Era alguien que agarraba una espada o podía derrotar enemigos sin ni siquiera utilizar una espada, sino con un remo. Pero Musashi, al único que consideraba como su rival más digno, era Kojiro, porque cada vez que lo derrotaba, Kojiro aprendía y crecía, e irónicamente hacía que Musashi creciera también como espadachín. Nadie sabe quién ganó su último duelo. En el folclore se dice que, bueno, muchos dicen que no es necesario saber quién aprendió, quién ganó ese último duelo, porque no importa quién ganara, la historia terminaba satisfactoriamente. Es decir, si Musashi derrotaba a Kojiro, Musashi se cimentaba como el mejor espadachín de todos los tiempos. Pero si Kojiro por fin lograba derrotar a Musashi, mostraba que Kojiro por fin había superado sus problemas. En la creación de los personajes de Final Fantasy VII, el villano Sephiroth está basado en Kojiro y Cloud en Musashi, pero la relación es invertida. El que es el gran chingón, que lo puede todo, el gran héroe de leyenda, es justamente el villano, Sephiroth, antes de que se volviera loquito e intentara destruir al mundo. Pero Cloud, lo que lo hace es que en un tipo de personaje principal tú esperas que él sea bueno en lo que hace, tú esperas que sea... Por más que en tiempos modernos se espere que tengan muchas fallas los personajes principales, siempre se esperan que lo importante, el principal, sea lo mejor. Por eso es el principal, especialmente en unas historias de ciencia ficción y fantasía. Porque queremos seguir al chingón. Es normal que un ser humano o una persona quiera leer sobre el chingón, sobre el que gana, sobre el que cambia las cosas, sobre quiero ser el mejor, mejor que nadie más. Bien nos lo dijo la canción de Pokémon. Pero es justamente sus problemas mentales lo que lo mantienen por mucho tiempo inferior a, Sephiroth. Hasta que sufre un quiebre emocional, un quiebre mental, logra sobreponerse, logra aceptar quién es, la verdad de su historia, la verdad de lo que se estaba contando, de que él nunca fue nada especial y que eso está bien. Y es cuando él logra por fin superar al antagonista. Todo esto empieza a narrar un personaje complejo, porque pero al mismo tiempo complicado. Porque las propias acciones que hacen que Cloud tome generan, especialmente en el juego original, en la historia original, crean esta sensación de, puta, ¿por qué tuviste que decir eso? Porque, o sea, me estabas cayendo bien hasta que hiciste esto, hasta que atacaste a tus compañeros, hasta que trataste tan mal a ella, hasta que trataste tan mal a él. Genera de, no quiero, o sea, quiero quererte, quiero que seas mi personaje favorito. Pero tomas acciones que me hacen que no esté al 100% de tu lado. Y ahí es donde llegamos al punto clave de un personaje complicado. Un personaje
que si, que si no fuera por las decisiones que toma, ya sea porque es en el caso de Cloud, porque es manipulado o en el caso de Paul Atreides, porque es lo mejor para la galaxia, toma decisiones que no te van a caer bien moralmente, que no te van a sentar bien. Y esa es la intención. Lo cual nos lleva a otro punto entre un personaje complejo y complicado, que ahorita lo veo, que es la intención. Cloud Strife está escrito y diseñado para que hasta que no suceda su desarrollo de personaje, es uno que se va a decir, ay, pinche mamón caguengue, o ay, Cloud, ah, sí, oh, Dios mío, o ay, ¿por qué lo estás intentando? O sea, don't be a tryhard, kid. Porque es inmaduro, es mamón, es arrogante, pero al final de cuentas está haciendo las cosas bien, te muestran lados más humanos de él, te muestran ciertos dejos de inseguridades. Tú sabes por decisiones que él mentalmente no está bien y quieres que se mejore porque justamente por estos errores mentales o este mal mental que no lo romantizan, ves que está tomando decisiones que afectan a los otros, que lo afectan de manera negativa, hasta cierto punto que complican la historia y en un caso no muy insignificante, decisiones que tomó Cloud o cosas que él terminó creyendo llevaron a la muerte de uno de los personajes más importantes y un interés romántico de él, Aerith, o Aerith, como le quieran decir. Así que ahí está el personaje complicado. Y cuando hablas de alguien que jugó el juego original de Final Fantasy VII sobre Cloud, va a haber muchas interpretaciones. Es decir, sí, no es alguien herido no es un pinche escuincle que no terminó de crecer. Y toda interpretación es válida, porque la historia no se casa con ninguna de ellas, simplemente se casa de que, pues Cloud es lo que es, para bien y para mal, y está intentando mejorar. Así que esa complicación que le dan al personaje, que se logra traducir a un nivel por encima del texto, un nivel metatextual, en el día al día, en las personas reales, ahí es lo que se crea un personaje complicado, un personaje que hoy en día se llama complejo cuando realmente es complicado. Y lo extraño es que hoy en día nos casamos mucho con la idea de que el villano tiene que ser complejo, aunque no necesariamente, ya lo dije anteriormente, un villano que es malo nada más porque le gusta ser malo también tiene unas grandes virtudes y es un gran personaje. Pero nos gusta mucho del lado antagonista porque porque por muchos fandoms tienen muchos daddy issues. Voy a ser muy sincero. Voy a ser muy sincero con ustedes. Si ustedes son de ellos a los que si ustedes son de aquellas personas que les gusta acostarse con villanos porque, o sea, sé que es malo, ay, pero mira lo que hace sexy es. Ojalá logren encontrar a alguien que sane sus heridas emocionales y que les dé lo que necesitan para crecer, para que no caigan en más relaciones tóxicas abusivas. Porque se merecen la felicidad en este mundo. Y es más fácil ponerle en un villano que en un héroe, porque obviamente hoy en día tenemos esta complicación de personaje. Si la ponemos en un villano, pues lo hace más interesante, pero si lo pones en un héroe, corres el riesgo de que la audiencia diga, ay, pero es que al héroe le tengo que ir al 100%. Y no, no, al personaje principal sí le tienes que ir, pero si el personaje principal es perfecto, es aburrido. Y extrañamente esas personas que se quejan de que, ay, es que este personaje es perfecto y no tiene nada, son justamente a las personas a las que si les das un personaje femenino complicado, se quejan de que es una perra. El diagrama de Venn es un círculo y me castra mucho eso. Pero ya hablamos de Cloud Strife en la original. Vamos a hablar del legado. Cloud Strife dejó detrás de sí, en el mundo del anime, en el mundo de caricaturas, en el mundo de mi generación para adelante, un tropo de que el héroe antisocial, callado, con problemas mentales, se volvió un arquetipo, se volvió algo popular. La diferencia es que todos los personajes que le siguieron a Cloud de eso no entendieron el por qué, las decisiones que se tomaron a la hora de diseñar ese personaje en la historia no entendieron esas decisiones, lo repito, y por eso no funcionan, por eso se sienten como copias baratas. ¿Por qué? Porque justamente esas actitudes antisociales y del lobo solitario que tomaba Cloud, la propia historia dice, esto está mal, tú necesitas compañía, tú necesitas un círculo social. Si estás mal o no estás en tus
en tus facultades, necesitas un círculo en el que él confiar que te pueda hacer o rendir cuentas de tus acciones, pero que te quieren, que lo hacen bien, que te apoyan, que te hacen crecer y que te quieren por como eres. Que no está bien negarte tus emociones porque no es lo cool o porque es lo que otra persona haría. No. O sea, sé tú porque de la otra manera está mal. Y todos los personajes que le siguen, aunque intentan emular eso, se enfocan más en, pero ya viste lo cool que es este güey solitario, que no tiene amigos y es rudo, y por eso falla. Por eso se vuelven complejos, pero no se vuelven complicados. Y lo cual nos lleva extrañamente a Clive, el personaje principal de Final Fantasy XVI, que en muchas cuestiones es una respuesta a lo que Cloud Strife fue, pero fue diseñado con otra mentalidad completamente distinta y las decisiones que se tomaron en su desarrollo de personaje, justo por los temas de la historia, llevaron a algo complejo, más maduro, pero muchísimo menos complicado. Es más, Clive no es un personaje complicado y es una de sus grandes fortalezas. Así que, ¿cómo es la creación del personaje? La historia de Final Fantasy XVI es mucho de libertad, es mucho de tu valor como persona, es mucho de para destruir un sistema corrupto no tienes que destruir a los que gobiernan el sistema, tienes que destruir el sistema en sí para crear algo nuevo. Es una historia muy revolucionaria. Y aunque el tono es muy Game of Thrones, es muy fantasía oscura y eso, Clive fue diseñado justamente para personificar por qué se tiene que cambiar el sistema, por esta conexión humana con los otros, por este cariño, por las bondades, por justamente porque el ser humano, a pesar de que podemos hacer cosas tan terribles como esclavizar el uno al otro, también es increíblemente capaz de liberarlo, de dar igualdad, de pelear por las cosas bien, de asegurarte que las generaciones siguientes no tengan que pasar por lo que tú hiciste, esta nobleza humana. Así que ese desarrollo de personaje estuvo pensado desde un inicio. Pero antes, para poder vislumbrar lo correcto, tienes que hacer que el personaje, de algunas maneras, también encarne lo equivocado. Así que, ¿cómo lo hicieron? Pues le dieron una gran sed de venganza a Clive, de que lo único que le importaba era vengar la muerte de su hermano menor. Después de eso, la vida podía hacer lo que él quisiera con él. Así que era un esclavo ante las decisiones de otras personas. Él no vivía su propia vida. Era alguien cínico, era alguien que le costaba mucho relacionarse con otros. Pero a diferencia de que fueran problemas mentales, es porque pues él estaba deprimido y pues fue un esclavo por 10 años. Así que son personalidades distintas, son caracteres distintos. Pero siempre te empiezan a manejar con el personaje a lo largo de la historia de que él es capaz de gran empatía, de que él a final de cuentas es tan buena persona dentro que es incapaz de decirle que no a alguien que necesite ayuda, aun cuando esa persona lo haya tratado terriblemente mal hace 5 minutos. Es muy torpe emocionalmente, pero de una manera agradable en donde se nota que lo está intentando pero no le sale bien. Es un ñoño. Clive es un ñoño que termina matando a un ente casi divino a golpes. O sea, es un gran personaje. Y es complejo porque en el stream pasado comenté que para ser un personaje complejo tienes que tú como escritor o autor permitirle que la historia, que los sucesos de la historia lo afecten. Si no, pues no tienes un personaje, tienes una muralla. Y esto lo vemos. Lo vemos mucho con Clive. Desde cómo se llevaba con su familia, cuando cae su reinado, bueno, lo que su hermano iba a heredar como reinado y él lo iba a proteger, la supuesta muerte del hermano, convertirse en un esclavo. Todo eso lo vemos cómo lo afecta, cómo lo daña, cómo le deja cicatrices emocionales muy cabronas. Y a lo largo de la historia, junto por decisiones que se toman, por revelaciones, el hermano regresa, se junta de nuevo con la amiga de la infancia, se encuentra con alguien que lo empieza a tratar de igual. Vemos cómo estas lo empiezan a curar, lo empiezan a regresar, le regresan lo heroico al antihéroe. Clive Rosfield es una respuesta al antihéroe común, al antihéroe actual, perdón.
de que no, él es esta persona sumamente dañada y sumamente tóxica y que es mejor que no estés con él, aunque esta persona pueda salvar el mundo, va a terminar sola y miserable, que extrañamente es una consecuencia extrema de personajes como Cloud, de personajes como Guts de Berserk, de personajes como Wolverine. Y Clive es justamente una deconstrucción de esto, de no, está bien que tu personaje principal, está bien que este personaje sea heroico, tenga un final feliz, o en dado caso, porque a Final Fantasy le mama hacer esto, un final ambiguo, medio triste, medio final, en donde no sabes si el personaje principal murió o no. Que, paréntesis, si una historia te pone, se murió o no, la respuesta es no, no se murió. Si te pone la duda, es porque la duda tiene la respuesta de que no lo hizo. Aún en películas como Inception, en donde, está despierto, ¿no? Si te hacen la pregunta, ¿está despierto? Sí, está despierto. ¿Este personaje está muerto? No, no está muerto. ¿Por qué? Porque me estás haciendo la pregunta. Es una regla que les dejo como educación mediática, que si una historia te pone, está de tal, 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 la respuesta es no. Si ahí termina la historia y lo van a dejar ambiguo, bien, pero posiblemente te ponen la pregunta porque el personaje está justamente vivo, muerto, bla, 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 bla. Depende cómo sea la historia. Dicho esto, la construcción del personaje va a un nivel más grande. ¿Por qué? Porque como es una historia, como ya entendemos hoy en día, que estos personajes arrogantes, mamones, yo soy el alfa, yo soy el lobo solitario de la manada, realmente son adolescentes berrinchudos que no entienden de la vida. A Clive lo hacen un personaje, cuando empiezas a jugar ya con él, de 28 años y luego del 33. Es decir, un adulto, una persona ya desarrollada, una persona que entiende los matices de la vida, que la vida no es blanco y negro, sino que son colores y que se permite ser vulnerable. Clive tiene más en común con el Aragorn de las películas, que se permite dudar, que permite confiarse en otros, que cree en otros, que permite amar a otros tanto platónica como románticamente. Es tan no tóxico este personaje que viene como esta bocanada de aire fresco. También al volverlo un adulto, al volverlo una persona madura, te permite o permite que la historia aborde temas con más matices, en donde, por ejemplo, te ponen alto de que siempre te ponen que él solo ataca si lo atacan primero, o en dado caso si realmente son personas que están abusando de los esclavos, de personas que utilizan magia de otras gentes, ahí sí él ataca primero. Pero usualmente es alguien que no va a atacar a menos que sea atacado. ¿Por qué? Porque como buen adulto entiende que la situación es delicada. Él quiere liberar al mundo destruyendo las cosas que han permitido el sistema de opresión y el sistema de esclavitud que eventualmente lo lleva a destruir al creador de dicho sistema mientras destruye ese sistema. Pero siempre a las otras personas las trata con decencia, con madurez. Da más oportunidad. Cuando un personaje o una persona muestra que no es, que se le puede dar una oportunidad, él se la va a dar. Él le va a dar, como buen adulto empático, persona con el cerebro bien desarrollado y persona madura, él siempre va a dar una segunda oportunidad. A menos que los personajes le anden demostrando que son causa perdida y que están en su camino, entonces ahí los va a remover. Ya sea escabulléndose para evitar una confrontación, porque al mismo tiempo es un personaje lo suficientemente maduro para saber, fuck it, a win is a win. Una victoria es una victoria, no importa cómo se obtenga. Pero al mismo tiempo, si se lleva una confrontación, él se va a asegurar de ganar. Él tiene una confianza en sí mismo, en sus habilidades, que hace que otros tengan confianza en él. Pero al mismo tiempo, él tiene confianza en las habilidades de otros que permiten que esos otros tengan confianza en sí mismo, que se crea este círculo y esta retroalimentación bien padre, en donde los protagonistas se alimentan el uno al otro y las carencias de uno las cubre el otro inconscientemente, sin necesidad de que se pidan, y no hay esta fricción que muchas historias quieren meter en el grupo se va a llevar bien o se va a llevar mal. No, aquí, en esta historia, una vez que Clive acepta lo que él es este Ifrit, es el que aparentemente mató a su hermano
pero resulta que no. Una vez que, y cuando lo mató, él no estaba conscientemente, o sea, fue un ataque de adrenalina de un ente básicamente neutral que tomó control de su cuerpo, que es él. Es complicado. Una vez que él acepta eso, él se vuelve una persona sumamente carismática. ¿Por qué? Porque justamente como él ha hecho cosas terribles y él ha seguido órdenes terribles en su esclavitud y en sus propios deseos lo iban a llevar por un camino muy oscuro, él entiende que toda persona puede cambiar, puede darle una oportunidad. Tan es así que el que posiblemente hubiera sido un, un enemigo en otros juegos o el protagonista en otros juegos, Dion, un paladín, se une a él y decide que él tome las decisiones. ¿Por qué? Porque es el que no impone su vista hacia los otros. Es un personaje lo suficientemente maduro para saber que su visión es única y que sí, su posición le permite hacer tantas cosas, pero no las hace por él, no las hace por su beneficio, las hace porque es lo correcto, porque va a ayudar a los demás. Y eso genera un personaje complejo, repito, justo porque vemos cómo un momento de la historia lo vuelve una persona sumamente oscura, agresiva y violenta, pero justo como la propia historia lo empieza a influenciar tanto que él empieza a recobrar cualidades heroicas hasta que al final es un héroe, es un héroe más similar a lo que tiene Superman que muchas interpretaciones modernas de Superman. Pero si lo ves desde fuera, el personaje es sencillo, tiene una línea sencilla, entiendes perfectamente quién es Clive, de dónde viene, a dónde va, y no te genera la discusión que te genera Cloud de estas diferentes interpretaciones. Ahora, una pregunta, ¿qué tipo de personaje es mejor que el otro? Ninguno, todo depende del tipo de historia que quieras contar. Si tú quieres que el conflicto de tu historia lleve a... Si tú quieres que el conflicto de tu historia tenga buenos y malos, pero al mismo tiempo quieres que genere esta pregunta de cómo se soluciona esto, puedes tener un personaje complicado, un personaje con varias lecturas en las que la audiencia y el lector empiecen a generar sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propios caminos neurales para llegar a esas conclusiones. Puede ser de que esto me gustó, pero esto no, estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. Y bien hecho, un personaje complicado permite... se vuelve icónico, se trasciende y se vuelve una figura digna de análisis, pero también le muestra al autor, al lector y a la audiencia lo maravilloso y lo diverso que es la idea humana, que es cómo la mente humana siempre puede sacar respuestas distintas dependiendo de dónde viene. Mal hecho es un personaje que no tiene personalidad y que no tiene una fuerza narrativa lo suficientemente pesada para que se sienta como protagonista. Como protagonista, no estoy hablando como villano. Algún día hablaremos de los villanos. Un personaje complejo, pero no complicado, te permite que haya... te permite más empatía hacia el personaje. No que el complicado no, pero como lo entiendes más, como te permites estar más dentro de sus zapatos, generas una conexión con ese personaje un poco más personal que con un personaje complicado. Como es un personaje más sencillo de entender, puedes hacer que la historia sea más compleja, con más capas, más difícil, porque lo estás viendo desde un punto de vista más fácil de seguir, así que te permite entender la historia desde otro punto de vista, o te permite generar esta sensación de, por ejemplo, cuando yo era niño yo sentía que X personaje era como un amigo o alguien que conocía. Eso lo genera un personaje complejo, no complicado. Y a veces hasta un personaje sencillo también puede generar eso. Obviamente si está mal, simplemente puedes tener los mismos problemas que un personaje complicado, no tiene personalidad, es wishy-washy, es más un vehículo arquetípico para contar la historia. Y aquí mencioné los personajes sencillos, y yo tengo un gran problema con la palabra personaje sencillo. Igual es que como escritor he escrito personajes y ninguno es sencillo de escribir, pero actualmente se utiliza como algo despectivo, una descripción peyorativa
de un personaje que, ay, es que es sencillo y... So what? A veces un personaje predecible que no cambie mucho o que el propio Superman. Superman es bueno, no importa lo que pase. Pero eso no lo hace sencillo. Eso lo hace un personaje narrativamente entendible y pues no complejo, no complicado. Pero no es un personaje sencillo. O sea, el simple hecho de que tienes que tener un personaje bueno, no importa lo que le suceda, que siempre vaya a crear algo, te forza a ti, como autor, a justificar eso de maneras creíbles. De hacerlo, de seguir ahondando de por qué él no puede dar eso, el por qué él no puede ser esta malvada persona. Un personaje plano quedaría mejor. Y aún así, no me van a decir que una planicie es sencilla. En una planicie hay un chingo de biodiversidad, un chingo de animales, es algo vivo, es algo que está ahí, tangente, que no es simple. Y me caga mucho cuando narran a un personaje sencillo, cuando ningún personaje es sencillo. El único personaje sencillo es el que aparece por un segundo en una película de trasfondo, porque no es un personaje, es un plot device o es simplemente parte de la escenografía. Si tu personaje es personaje, puede ser simple, puede ser plano, pero no es sencillo, porque es una persona con gustos, con debilidades, con cosas que quiere, con cosas que no quiere, o sea, no me gusta que cataloguen un personaje como sencillo, porque no es real. Y aquí terminará este stream. Como se darán cuenta, la creación de personaje va desde qué quieres que simbolice el tema, el personaje, hasta a qué quieres que este personaje sea respuesta a algo que ya hiciste anteriormente, algo que no te gusta, algo que te gusta, un poco visualmente cómo vas a contar eso con estos personajes. Eh, la edad también influye en los personajes porque no es lo mismo tener un personaje de 15 años, adolescente de 20 años, de 30 años, de 40. No es lo mismo, la edad influye cómo vas a crear al personaje, qué decisiones va a tomar, cómo se va a vestir, todo eso. Y como dije en el stream pasado, un personaje no es un muñeco, un personaje es algo vivo que existe dentro de una historia que está viva. Y que si quieren hacer un personaje complicado, en ese caso van a tener, pues, ¿qué es un personaje complicado? Que no solo es complejo dentro de la historia, sino fuera de la historia. Un personaje complejo, ¿qué es? Un personaje complejo se reduce a un personaje que le afecta la trama o que sus decisiones que afecten la trama lo terminan afectando a él y se permite esta afección, este crecimiento, este desarrollo, ya sea positivo o negativo, y que no existe tal cosa como un personaje sencillo. Y Diego enojado, Diego no creer en personajes sencillos, Diego decir esto como cavernícola para ver si para ver si se les cabe en la cabeza. Y ahí vamos a dejar el stream. Los veo el jueves, posiblemente hablar de desarrollo de personaje, cómo planearlo o para qué sirve, discusiones generales sobre desarrollo de personaje. Y luego ya los veré el lunes. Soy Diego, esto fueron Crónicas de un Debra Enunciado y los veré el jueves, posición de Sailor Moon. Tomen agüita y sean buena gente.